Señores, ¿qué tal? Sean ustedes bendecidos, bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de su programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con su anfitrión Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. En el día de hoy, como siempre, tenemos un contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo para que ustedes se mantengan ahí frente a sus televisores dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que han sido, son y serán noticias en la República Dominicana y el resto del mundo. Señores, como siempre, nosotros estamos transmitiendo desde los estudios de RNN Canal 27, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional, precisamente a través de la frecuencia 27 y el globo terráqueo a través de rnn.com.do y nuestro canal de YouTube, que es Agenda Semanal TV. Así que suscríbanse a nuestro canal para que reciban en tiempo real cada una de las entregas de este espacio Agenda Semanal. También nos pueden amplificar a través de nuestro periódico en internet, notramedim.net, y las redes sociales. En todas estamos como @balbuenomedina. Pues bien, en el día de hoy, con una nueva fachada, ustedes están observando que tengo unos lentes más modernos, adaptados siempre a lo que es la vanguardia que tratamos de mantener aquí en Agenda Semanal durante estos 26 años, renovándonos como siempre. Así que Agenda Semanal y su anfitrión siempre tienen que estar caché, así como dice Basilio, aquí en los estudios de RNN. Así que, señores, sin más preámbulos, queremos informarles que nos va a acompañar en la entrevista central de Agenda Semanal, y ya precisamente anda por aquí, por los estudios de RNN, el ex gobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carán, una persona, una autoridad en materia económica y política, con quien vamos a hablar de todas estas informaciones, estas confusiones, todo lo que está sucediendo actualmente en el espectro político, social y económico de la República Dominicana. Pero mientras tanto, vamos a dar un vistazo a los principales acontecimientos que han sido noticias hasta este momento en el país y el mundo. Señores, la semana que está por transcurrir estuvo matizada por acontecimientos políticos y económicos relacionados con las pasadas elecciones y la proyectada reforma fiscal que se espera conocer próximamente en el país. Pese a que felicitó al presidente Abinader por su triunfo obtenido en los pasados comicios presidenciales, el doctor Leonel Fernández se destapó en un artículo publicado en su columna del Listín Diario, acusando al PRM de haber comprado las elecciones del 19 de mayo, en las que ganó abrumadoramente los poderes del Estado. De inmediato, ante el cuestionamiento de los periodistas que acuden al encuentro semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader respondió alegando que no responderá a esas acusaciones al considerar que se trata de un tema pasado por el cual fue congratulado por sus adversarios de la oposición. Mientras que en el PLD, señores, la situación continúa al rojo vivo por las peticiones de renuncia que hacen varios dirigentes a los integrantes de sus comités político y central, cuyo último organismo se reunirá este domingo para iniciar el proceso de cara al Congreso Extraordinario de Renovación Partidaria a nivel nacional. Y en el plano internacional tenemos que el primer ministro de Haití, Gary Conille, sostuvo un almuerzo de trabajo con representantes de países amigos de Haití y organismos internacionales, en donde manifestó su compromiso con la seguridad pública, la recuperación social y económica y la organización de elecciones. Durante la reunión, Conille agradeció la solidaridad y la amistad de los países en Haití, indica un comunicado de prensa de
el primer ministro haitiano. Y en perspectiva, señores, tenemos que en perspectiva, el Ministerio de Educación informó que no suspenderá el concurso pese al retiro de la Asociación Dominicana de Profesores de la Comisión Nacional de Concurso de Oposición Docente Focalizado 2024, porque el concurso no presenta ningún tipo de irregularidad, ya que las bases sustentativas son las mismas que ADP aprobó para el desarrollo del exitoso concurso del año 2023. Y finalmente, en perspectiva, legisladores electos del Partido Revolucionario Moderno como Dagoberto Rodríguez Adames de la provincia de Independencia y Moisés Ayala de Barahona dijeron que no renunciarán al barrilito que reciben los legisladores en la Cámara Alta porque sus demarcaciones son muy pobres y necesitan auxiliar a los habitantes menos pudientes con los recursos que recibirán del Estado Dominicano a través de esa modalidad que fue empleada por el Senado de la República. Señores, así anduvo la semana en noticias en este espacio Agenda Semanal. Nosotros siempre le traemos un menú completo y rápidamente pasamos al comentario de la semana en mi sentir. Precisamente, señores, esto de las reformas, yo sé que una gran parte de la población dominicana comienza a tener temores y preocupaciones porque más que otra cosa al tema de las reformas se le ha dado ya un manejo político. Lamentablemente, acabamos de tener unas elecciones el pasado 19 de mayo. El país votó, se escogieron ya a las autoridades que nos representarán a partir del 16 de agosto de este año y ya estamos metidos en política, inclusive en el partido de gobierno, que es algo muy preocupante. Y fíjense ustedes lo que está sucediendo en el Partido de la Liberación Dominicana, que no bien salieron de las elecciones y ya están en un proceso de congreso y de elecciones internas. Hay una competencia donde se han declarado 4 candidatos ya a la Secretaría General, incluyendo a mi profesor, a quien tengo mucho respeto y cariño, al Luis de León, que fue mi profesor de letras en la universidad. Pero, señores, ¿cómo es posible que si estamos en un momento en que el país debe abocarse a transitar por un proceso de reformas que son necesarias y que las iban a hacer cualquier gobierno que surgiera, porque es que verdaderamente estamos en el momento más oportuno y en el momento más concluyente para hacer esas reformas? El país ya no aguanta seguir en el estado de situación en que se encuentra, tomando prestado y teniendo que pagar de esos mismos préstamos que recibe, más del 33% en los intereses de la deuda que tiene con los acreedores nacionales e internacionales. De manera que tenemos, como ha dicho el presidente de la República, y ya también hasta el CONE lo ha manifestado, que sentarnos y discutir todo esto que tiene que ver fundamentalmente con la reforma fiscal, que debe ser una reforma fiscal integral, equitativa, que por lo menos esa carga sea distribuida en base a las responsabilidades de cada sector en la República Dominicana. De manera que no podemos rehuir a ello, ni mucho menos escurrir el bulto. Y a esos que de alguna u otra manera han querido hacer campaña política con esas reformas que se necesitan y esperamos que se aprueben en el país, van a tener también sus consecuencias, porque lo que han estado es, como lo hicieron en la campaña pasada, infundiendo temor a la población. Recuérdense ustedes que en el caso de la Fuerza del Pueblo y un poco más el PLD, se pasaron toda la campaña hablando
de la carestía de los alimentos de primera necesidad, de que un gobierno con inflación no podía ser reelecto. Sin embargo, vimos como Bukele, quien fue reelecto en El Salvador y que ustedes observan ahí, que vino con una fachada diferente, tiene un traje que parece un marqués o un rey, de manera que ahí está. Y eso está complementado fundamentalmente con la escogencia del alfil en México del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya candidata superó a todos los de la oposición con más de un 57%. De manera que no podemos venir a seguir confundiendo. Debemos esperar que sea el soberano, el pueblo, el que decida cuál es su suerte con estas reformas que habrán de discutirse en el país. Y un llamado finalmente que reitero al gobierno y al presidente Luis Abinader. Señores, ustedes no pueden estar contando de que si el PLD, la Fuerza del Pueblo, los demás partidos de oposición se van a integrar. Ustedes saben que esas 12 reformas que fueron propuestas a través del Consejo Económico y Social, ellos no la aprobaron y ellos las torpedearon e hicieron todo lo indecible para boicotearla. De manera que ellos lo que están haciendo es, en esta ocasión, repitiendo lo mismo que hicieron antes de las elecciones de este 2024. Y no le van a dar el apoyo al gobierno para que, si estas reformas tienen un fin exitoso para el país, entonces ellos seguir en la oposición. La oposición está haciendo su papel y el gobierno tiene que hacer el papel por el cual fue ratificado por el pueblo, que le dio el apoyo para que las presenten y las aprueben a partir del 16 de agosto, como se espera y como ha dicho ya el vocero de la Presidencia de la República. Hasta aquí esta parte dialogada y analítica de este espacio Agenda Semanal. Nos vamos al primer corte comercial, retornamos en breve con más contenido. Mi chiquito, ¿cómo cambia la vida? Ahora todo lo que hago es para que tenga un mejor futuro. ¿Y si pongo mi chelito aquí? ¿Será verdad? Suerte que me fui por lo seguro. Porque si ganarme el dinero es difícil, ¿para qué arriesgarlo tan fácil? Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. La imagen de su empresa o usted en particular deben ser cuidados con profesionalidad garantizada para alcanzar el posicionamiento que necesitan en el mercado nacional. En Valmedi Production tenemos la experiencia, la creatividad y la confianza para lograr eso que buscan. Señores, en la Dirección General de Impuestos Internos que dirige magistralmente el licenciado Luis Valdés, fue premiada precisamente por antisoborno. De manera que ese es un punto a favor para esa institución y quien la dirige. De manera que eso también es una garantía de buena administración. Mientras tanto, precisamente, el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, señaló que el gobierno no persigue una reforma tributaria que toque solamente los ingresos, sino una reforma fiscal
que sea integral y se fundamente en el gasto e ingreso. Ante las propuestas y declaraciones de expertos que han sugerido en las últimas semanas sobre esta reforma fiscal, Valdés indicó que de momento no existe un proyecto que se haya presentado con las novedades de esa eventual ley. Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, hizo un llamado al liderazgo político, social y empresarial para firmar un pacto con el objetivo de concretar las transformaciones que necesita el país. El líder de la entidad empresarial considera que la posible reforma fiscal debe ser producto de un proceso de consulta que integre todos los sectores productivos de la nación. En el plano internacional, una jueza de Pensilvania, Estados Unidos, ha reducido de 2.550 millones a 400 millones de dólares una condena impuesta a la farmacéutica alemana Bayer por el herbicida Burdoff. Según ha publicado varios medios alemanes, la jueza Susan Schulman ha aceptado algunas de las objeciones de Bayer y ha reducido el monto a pagar hasta los 50 millones de dólares como daños compensatorios y 350 por los punitivos. En Nueva York, el petróleo intermedio de Texas de referencia para la República Dominicana llegó a cotizarse a $73.59 el barril en la bolsa mercantil de esa ciudad norteamericana. Y finalmente, aquí en el mercado nacional de divisas, el dólar fue comprado a 58,60 y vendido a 59,60, mientras que el euro fue adquirido a 63 y despachado a 66 pesos dominicanos con 50 centavos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica de su programa, Agenda Semanal, para toda esta semana. Y de inmediato nos vamos a la red Twitter, anterior Twitter, ahora X, donde opinan los que tienen que decir algo, los líderes nacionales e internacionales. Y dice José Tomás Pérez, del Partido de la Liberación Dominicana, que veo una gran posibilidad de que el PLD se recupere de su descalabro. Tiene una militancia joven, llena de energía, preparada académicamente y dispuesta a jugar su rol en el presente y el futuro. Ábranle paso sin maltratar a los que hicieron posible un PLD grande y exitoso, dijo José Tomás Pérez en su cuenta de X, mientras que la alcaldesa reelecta Carolina Mejía dijo en su cuenta de X esta semana: felicidades, Claudia Change, por tu histórica victoria en las elecciones presidenciales. Una presidenta en México es un gran paso para todas las mujeres de nuestra región. Un abrazo desde República Dominicana. Mis mejores deseos para el pueblo mexicano. Y ustedes saben por qué lo dice Carolina. Es porque como ella aspira a la presidencia, eso le favorece más que otra cosa. Y finalmente, el nacionalista, el presidente en funciones de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, dijo en su cuenta de X lo siguiente: creo que la selección del primer ministro haitiano es tan estratégica que se pensó en términos insulares. Parece que aquí tiene desatinados algunos actores. Es en el juego de bola un ponte por los dos. Bueno, eso tiene varias lecturas, lo que dijo Pelegrín Castillo ahí del primer ministro haitiano en su cuenta de X. Seguiremos analizando. Mientras tanto, terminadas estas sesiones, damos paso a la entrevista de la semana. Nos acompañará
En ella, el ingeniero Guillermo Carán, tal y como les hemos venido informando en el introito de este espacio, es gobernador del Banco Central, analista económico y político de nuestro país. Con él retornaremos luego de la pausa comercial, aquí en Agenda Semanal, su revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. Cumpliendo con su rol de legislar, fiscalizar y representar, como establece la Constitución de la República, la Cámara de Diputados continúa con su urgente trabajo, aprobando leyes, realizando descensos, mientras que al menos 23 comisiones estudiaron diferentes iniciativas de ley. Los diputados aprobaron en única lectura la resolución aprobatoria del Acuerdo de Servicios Aéreos entre los gobiernos de la República Dominicana y Costa Rica. Mientras la Comisión de Derechos Humanos recibió al director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Comipol, general de brigada Rafael Vázquez Espínola, para tratar la aplicación de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Asimismo, una comisión bicameral celebró vistas públicas para escuchar opiniones en relación al proyecto de ley que crea la Dirección General de Cuerpos de Bomberos de la República Dominicana. Y una comisión especial continuó con el estudio del proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Bien, señores, ya estamos en la parte central de este espacio, la entrevista de la semana. Como siempre, llega a ustedes gracias a una final cortesía del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que está diseminado en todo Villa Consuelo, pero tiene su sucursal de lujo en Galería 360. Ahí ustedes tienen a Max Ferretería, que tiene todo lo que ustedes necesiten para la construcción o equipamiento de su hogar. Ustedes pueden llamar al teléfono 809-536-4200. Y si dicen que vieron o escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, les delego la autoridad para que exijan sus descuentos en cualquiera de las sucursales del Grupo Max. Y recuerden que nuestros libros están en la plataforma de Amazon.com y en los centros Cuesta del Libro de aquí, de Santo Domingo y de Santiago, así como también, señores, en la librería y editora Santuario. Ahí están los libros nuestros, Huellas de una trayectoria periodística y Origen y Evolución de las telecomunicaciones dominicanas, vistas por un testigo de excepción. Ahí ustedes pueden conseguirlos fácilmente. Tal y como les hemos venido informando en el introito de este espacio Agenda Semanal, ya está con nosotros aquí en la mesa del diálogo el ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, dirigente político y un consultor estudioso de la economía nacional e internacional. Le damos la más grata bienvenida una vez más a este espacio al ingeniero Carán. Ingeniero, para nosotros es un placer siempre tenerle aquí. Nosotros no nos cansamos de tenerle aquí en Agenda Semanal. Gracias. Espero que te canses pronto. Una autoridad. Ingeniero, para usted, ¿qué significan estas reformas, sobre todo la reforma fiscal, que sin conocerse todavía una propuesta real, el país va a tener obligatoriamente que transitar por ella?
¿Qué significa para un hombre como usted, estudioso de la economía, esta reforma fiscal en este momento? Yo creo que los dominicanos deberíamos calmarnos un poco, liberarnos un poco de preocupaciones anticipadas que están circulando con relación a las reformas en general, particularmente a la fiscal. El país necesita reformarse. Y yo creo que tenemos que adaptarnos a nuevos tiempos, tenemos que relanzar la economía. No olvidemos que hace apenas un año la economía sufrió lo que se llama una ralentización, que es la disminución de su ritmo de crecimiento. Tenemos una situación con el endeudamiento que se origina en el déficit fiscal, que hay que revisarlo para... No podemos seguir interminablemente endeudándonos porque va a llegar un momento en que no nos van a prestar. Ni cuando un banco tiene un cliente y ese cliente tiene muchos préstamos, llega un momento que te dice, no, yo no te puedo prestar porque tú estás muy endeudado. Eso mismo puede pasar con el caso dominicano, que nos pueden reprochar ante una solicitud eventual de financiamiento, nos pueden rechazar ese financiamiento y si una instancia deja de financiarnos, ahí hay un problema, porque entonces todos dejan de financiarnos por el efecto de dominó y pasan a constituirse en acreedores, cobradores. Entonces, todo esto tenemos que enfocarlo, pero además hay otros problemas. El rezago de la agricultura, el desorden de nuestro ordenamiento territorial, la informalidad laboral, las insatisfacciones que hay con la seguridad social. Exacto. Entonces, se necesita un proceso de reforma que, déjame resaltar la palabra proceso, que no se trata de una ley y ya. No, porque que son varias. Son varias y cada una de ellas debe requerir un proceso de consulta y entendimiento entre todos los sectores participantes. Porque muchas veces se cree que, bueno, se manda un decreto, o se emite un decreto, se manda una ley al Congreso y que ya la reforma terminó. Yo creo que en este mundo tan cambiante como es el presente, es conveniente que se inicie un proceso serio de consulta para llegar al máximo entendimiento posible. Exacto. Sabemos que no va a haber unanimidad de criterio porque es muy difícil lograrlo, pero el hecho mismo de que se someta a consulta es un factor tranquilizante para la población y además... Para concientizar a la gente. Disminuye la resistencia, porque la realidad es que ahora mismo pudiéramos decir que el caballo de la reforma se ha desbocado. Ahora todo el mundo, hay un cúmulo de planteamientos, incluso... Pero sin conocerla, ingeniero, que es lo peor, sin conocerla. De parte del propio gobierno. Incluso hay instancias gubernamentales que hablan de una reforma que dice, incluso un poco la define. Otros... no tienen, dan a entender que ya que no hay una propuesta. Pero otros dicen que sí la hay. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? El gobierno no está bien sincronizado en cuanto al conocimiento de las informaciones que debe de conocer. Yo creo que se necesita un proceso previo, intragubernamental, para oír ese entendimiento social. Debe estar precedido por un entendimiento intragubernamental entre todas las instancias que tienen la obligación de participar en una reforma fiscal. Lo cierto es que el gobierno sí está decidido a que se transite por ese proceso de reforma y lo ratificó con la reunión del Consejo de Gobierno de ministros y directores, donde sí se informó que esas reformas van en estos 4 años. Sí, pero es importante y además ser coherente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, acabo de oír tú mismo una declaración de un funcionario diciendo que la reforma fiscal no va a ser solo tributaria. También lo han dicho otros ministros anteriormente. Que va a tener la modalidad de gastos e ingresos. Tiene que ser así. Pero, sin embargo, lo que más se conoce o lo que más se divulga es la parte de impuestos. Y eso intranquiliza a la población porque hay una serie de gastos sensibles que hasta cierto punto
le quitan mérito a la reforma. Por ejemplo, bueno, tú hablaste del barrilito. En estos días en la prensa habla de la cantidad de asesores que hay en varias instituciones varias del Estado. instituciones. Sí. Estamos hablando que hay muchos gastos en una serie de partidas que pudieran, perdón, que pudieran reducirse. Por supuesto, hay gastos que ¿No formará eso, ingeniero, parte de las auscultaciones que se están haciendo para que sean tomadas en cuenta durante las discusiones de esa reforma? Bueno, ojalá y sea así. Ojalá y sea así. Pero indudablemente se necesita que moderemos un poco el ímpetu y los temores que hay alrededor de la reforma fiscal. Y para eso, por supuesto, el gobierno tiene que poner su parte, porque si bien hay una sensibilidad exacerbada en la población, temores exacerbados en la población, con realidad el gobierno tiene que cortar muchos de esos temores. Exacto. Por ejemplo, aquí mismo oía uno de tus empleados que le van a poner el 18% a la carne. Bueno, pero y al maíz. Sí, es cierto que se está hablando de ampliar la base tributaria, pero sí, acompañada de una disminución del valor de la tasa. Desde luego. Porque una cosa, no hacemos nada, por ejemplo, con poner un impuesto. Por ejemplo, el ITEVI. Si se va a ampliar la base de sustentación, necesariamente hay que bajar la tasa. Y además hay un efecto de neutralización del costo social. Exacto. Y eso, por supuesto, debe ser debidamente manejado y divulgado por el gobierno. No como que muchas veces oigo causantes de temor tal o cual cosa. Por otro lado, también hay que evitar la resistencia anticipada. Sí. Por ejemplo, hay sectores que ya están diciendo y han contratado consultores, exfuncionarios gubernamentales, para que decir, no, a mí no me toque. E incluso a nivel político, tú mencionaste en uno de tus comentarios recientes que, bueno, hay una serie de posiciones anticipadas en las esferas políticas, sí, desde que luego son inentendibles, sí. Porque ¿cómo es posible de que después de tú participar en un proceso, conociendo que eso existía, porque se observó en las elecciones municipales, exacto, incluso muchos de los partidos que critican ese proceso? ¿Usted cree que es una actitud irresponsable de los políticos? ¿Perdón? ¿Usted cree que es una aptitud irresponsable de los políticos? Claro. Mira, de estar consciente de que... Más que irresponsable, es una inconsecuencia que incluso le va a hacer daño a los políticos. Mira, en la República Dominicana, los partidos políticos se agotan, se queman desde la oposición por una mala oposición. Sí. Incluso si nos vamos muy lejos en la historia, bueno, relativamente lejos, o lejos en esta historia democrática post-trujillista. Tú recuerdas que en el año, bueno, no sé si tú lo recuerdas porque tú eres muy joven, pero en el año 62 aquí hubo un partido. Yo no había nacido todavía. Aquí hubo un partido que era la Esperanza Política Nacional, la Unión Cívica Nacional. Sin embargo, perdió las elecciones y comenzó a conspirar contra Bosch. Desapareció. Unión Cívica Nacional. Porque vieron que su posición era irracional, ¿verdad? Claro, lo mismo pasa también ahora mismo tenemos un sistema de partidos en transición, porque unos se están extinguiendo, lamentablemente el PRD y mi partido, el Partido Reformista, no sacaron ni siquiera un 1% de las elecciones. No son mayoritarios. Y el PLD está... va en el proceso también. Bueno, creo que la torpeza y vamos a decir, el exabrupto que se está observando en las fuerzas del pueblo pudiera evitar que el PLD cayera al mismo nivel del Partido Reformista y del PRD. Pudiera causar un Ingeniero, estremecimiento. ¿usted no cree que la competencia entre ellos mismos en la oposición es que está provocando que uno quiera ser más duro con el gobierno y las posiciones que se deben asumir frente a la reforma que otros y por eso ellos mismos se están desgarrando en la oposición por esa situación? Yo creo que... Por la misma competencia. No han leído... Por uno querer absorber la militancia del otro. La realidad es que no han leído adecuada y acertadamente el mensaje del pueblo cuando habló. Sí. O sea,
naturalmente el liderazgo político lo ha desoído, el liderazgo político opositor lo ha desoído, y esto puede cambiar la ecuación. Pero más que todo es que se ha arraigado entre nuestro ejercicio político el concepto de oposición sistemática, que se entiende que la oposición tiene que ser sistemática y que no se concibe una oposición que pueda también llegar a un género de entendimiento con el gobierno. Y hay experiencias de países, por ejemplo, en España, la reconstrucción española fue por el Pacto de la Moncloa. Exacto. En Venezuela, en los años 60. De punto fijo. En el Pacto de Punto Fijo, que los partidos se pusieron de acuerdo para gobernar juntos por 2 años. Sí. Entonces, estas son decisiones de la inteligencia política que deberíamos tener en cuenta para no de una vez descartarnos, porque muchos de los partidos están como los mismos sectores resistentes al cambio, a las reformas por intereses particulares. Porque cuando un sector se te plantea y te dice, a mí no me toques, es porque tiene intereses particulares. Los partidos le están haciendo causa, los partidos opositores le están haciendo causa común. Entonces, adelantándose a acontecimientos, que si se va a reformar la Constitución, que entonces va a haber un partido único. Yo te voy a decir una cosa. Si aquí llega a haber un partido único, no es por la angurria del partido de gobierno, es porque el descalabro de la oposición deja el camino libre. Y eso deberían ellos estar pendientes y no oponerse a la reforma, porque precisamente o hacemos la reforma por las buenas, consensuándola, entendiéndonos, consultándola, porque si no lo hacemos así, pueden devenir en situaciones forzadas que nos obliguen a hacer las reformas por las malas y ni siquiera en base a la voluntad propia del sistema político dominicano, como fue el caso de Venezuela, que prácticamente el fondo le impuso a Carlos Andrés Pérez una reforma y hubo tal protesta que surgió Chávez que desbarató el sistema de partidos. Exacto. Entonces, no juguemos con esto, no juguemos con la democracia, no juguemos con el sistema de partidos. Bueno, aquí mismo hubo un asomo en el año 84, cuando subieron los precios después de la Semana Santa del 84 por una imposición. Y fue una intervención también del FMI en ese momento. Claro, a eso iba. Y entonces debo decirle que vamos al corte, pero también la realidad dominicana tiene que ver con la erosión del sistema si no se aprueban esas reformas. Porque si el sistema se destruye por falta de ellas, entonces vamos a perder todo. Para que usted me conteste eso y también cuál es la reforma que se necesita para darle seguimiento a las demás, que sea aprobada antes que todas. Retornamos en breve con el ingeniero Guillermo Carán. funcomisa@hotmail.com o aportando a nuestra cuenta corriente número 8184-1668-7 del Banco Popular Dominicano. Funcomisa, unidos por la solidaridad. Señores, recuerden que nuestro libro Huellas de una trayectoria periodística se encuentra disponible en el Centro Cuesta del Libro aquí en Santo Domingo y también en Santiago. Con la módica suma de 800 pesos ustedes pueden disfrutar de esta joya del periodismo nacional. Tiene muchísimas cosas que la gente común y corriente desconoce de los medios de comunicación. Así que Huellas de una trayectoria periodística, ustedes también lo pueden adquirir llamándonos a nuestro teléfono 809-519-6124 y se los haremos llegar de manera personalizada donde quiera que ustedes nos indiquen. Huellas de una trayectoria periodística, de Balbueno Medina, un servidor. Señores, continuamos con esta interesantísima comparecencia que en el día de hoy nos concede el ingeniero Guillermo Carán,
ex gobernador del Banco Central, presidente de las comisiones técnicas del Partido Reformista Social Cristiano, ya próximamente será reactivado porque el Partido Reformista también se pondrá en acción frente a estas reformas. Y un analista económico y político de los primeros del país. Ingeniero Caram, tenemos el caso de que ya formalmente se han anunciado que esas 12 reformas van a ser retomadas, pero esas reformas todas tienen sus prioridades y en este momento, debido a lo que están advirtiendo las calificadoras internacionales, como el caso de Fitch Ratings, que ha dicho que es el momento de que necesariamente no se postergue la aprobación de la reforma fiscal. ¿Eso significa que necesariamente esta sería la primera desde su punto de vista? Claro, claro, es la fundamental y en cierta forma yo diría que es la madre de todas las reformas. Porque acuérdate que una reforma fiscal no solamente implica tributación, sino gasto. Sí. Cuando tú tienes, por ejemplo, que el gasto en el subsidio eléctrico llega hasta 1.500 millones de dólares anuales, sí. Tú tienes que de alguna forma inducir una reforma en el sector eléctrico. Exacto. Cuando tú tienes que, por ejemplo, que quieres corregir la informalidad laboral, sí. Porque la informalidad laboral significa que los informales, los trabajadores que son un 57% informales, significa que los empleadores también lo son, no tributan, exacto. Pero tampoco reciben el beneficio de la seguridad social y en consecuencia pasan a ser un demandante de servicios sociales. Entonces, ahí también de refilón la reforma fiscal tiene que tocar la reforma del sistema de seguridad. Y por supuesto, no olvidar que el gran objetivo de una reforma fiscal tiene que ser un poco la adaptación y el reorientamiento y la reorientación del sistema económico. Aquí tenemos, por ejemplo, actividades sobrepromovidas, muy incentivadas con sacrificios fiscales, pero hay otras que están rezagadas, como el caso de la agricultura, sí. Que son fundamentales para satisfacer las necesidades de la población, para generar empleos rurales y que los campos no se empleen masivos. Y la demanda de consumo. Que no haya migración, sí. Y que tampoco los campos se abandonen, porque un campo abandonado es una invitación a que sea ocupado para una actividad económica ilícita. Ilícita, no, irracional, nómada, por ejemplo, para quemar carbón, para darte una idea, porque no tiene doliente el explotador con esa tierra que no le pertenece. De manera que la reforma fiscal es la madre de todas las reformas, pero insisto, hay que pensar en un proceso, no en una decisión punto y aparte. Hay que pensar en consultar al máximo posible y lograr el máximo entendimiento posible, sabiendo que no va a haber unanimidad. Sí, ¿usted entiende que el gobierno debería de aprovechar este momento y cuando el presidente vaya a asumir su próximo mandato presidencial el 16 de agosto, podría ser el momento oportuno para él en ese lugar presentar esa reforma fundamentalmente? Mira, eso yo creo que depende del estilo de gobierno del presidente Abinader, que hay que respetarlo. Tú sabes que yo soy reformista, fui colaborador del presidente Balaguer. A veces al presidente Balaguer le gustaba hacer las cosas silenciosamente, subrepticiamente, y que las cosas se colaran, no ser mucho, a veces anunciarlos mucho con tanto aspaviento, crea una expectativa que traduce intranquilidad en la población. Yo recuerdo una vez en una de las conversaciones que tuve con el presidente Balaguer con relación a un informe del Fondo Monetario Internacional que planteaba una serie de exigencias. Y el presidente dice, pero eso es lo que estamos haciendo silenciosamente. Entonces, yo diría que eso depende del estilo del presidente Abinader. Pero lo importante es que se tenga en mente que hay que sosegar a la población, que hay mucha intranquilidad con relación a los alcances que pueda tener la reforma fiscal. Siendo usted un hombre con vasta experiencia en lo que es el manejo del Estado,
porque ha ocupado diferentes posiciones, desde el área de planificación hasta el área de la administración financiera, ingeniero Caram, ¿estaría dispuesto a colaborar con sus experiencias en un borrador de propuesta de reforma fiscal si lo solicita el presidente? Por Luis Abinader? supuesto, yo soy un colaborador del presidente silencioso, ¿no? Lo apoyé desde el 2012, 2016, 2020. Pero no me hagas esa pregunta porque de repente las malas lenguas comienzan a decir Caram cabildió con Balbueno para que Balbueno le hiciera la pregunta. No es así. ¿Cómo así? Y entonces, el presidente sabe que yo estoy a su disposición para lo que sea. Sí. Y además, en este momento en particular, y sobre todo viendo el accionar de la oposición, el presidente Abinader requiere el mayor apoyo posible de las buenas voluntades nacionales. Sí. Y la disposición que usted ha visto del gobierno, ya que la oposición se ha negado a participar de ese consenso, de consultar, para su perjuicio. Sí, de consultar a los diferentes sectores de la nación, para que sean ellos también que de alguna u otra manera contribuyan a preparar estas reformas que necesita el país. Mira, yo te voy a decir una cosa que no responde exactamente a tu pregunta, pero me la has estimulado. La oposición se está olvidando que los partidos políticos dominicanos tienen responsabilidades constitucionales y legales. Es decir, la Constitución instituye a los partidos políticos y le dicen que tiene que propiciar el interés general de la nación, el desarrollo social. Y hay leyes aquí que le obligan a participar. La ley, por ejemplo, de la Estrategia de Desarrollo establece reuniones anuales. Y establece ese pacto fiscal. Particularmente los partidos políticos. O sea que si nos vamos al cumplimiento estricto de la ley, que deberíamos ir encaminándonos a esos fines, los partidos políticos están obligados a participar. Y la ley hasta cierto punto le prohíbe oponerse tanto como no participar para cuestiones del interés nacional. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy delicado, muy profundo, que los partidos políticos tienen que ponderar y las autoridades tienen que tomar en cuenta, porque no te olvides que los partidos políticos están financiados por el Estado. Sí. Entonces, ¿cómo es posible? Si algo tienen que retribuir al Estado. Si ¿verdad? la Constitución dice que los partidos políticos tienen obligaciones para el interés general, para el crecimiento económico, para el desarrollo social, y le da dinero para ello, ¿cómo es posible que los partidos se contribuyan? O sea, que los partidos opositores tienen que desarrollar la inteligencia necesaria para preservar, cumplir los mandatos y las obligaciones legales con las facilidades financieras que el Estado le está brindando. Además, están también incumpliendo con el mandato soberano, ingeniero Caram, porque hay un mandato de la sociedad dominicana. Porque si no, no hubiesen escogido a Luis Abinader, porque él es el proponente de esa reforma hace ya 4 años, ¿verdad? Sí, así es, sí. Sí. Finalmente, ingeniero Caram, ¿usted cómo ve las expectativas para el próximo gobierno en la República Dominicana? ¿Usted qué considera? ¿El presidente Luis Abinader tiene que remozar, venir con un gabinete nuevo de funcionarios que puedan ayudarle a pasar estas reformas? Tampoco me haga esa pregunta por las mismas respuestas que te di. No, pero que anteriormente. son preguntas profesionales, no, estas no son preguntas. Pero ya el presidente lo ha dicho, que de que va a haber cambios, va a haber cambios. Creo que el presidente sabrá qué grado de conformidad tiene con su gabinete, con sus equipos de ejecutivos. Sí. Y además, él sabrá en qué medida lo han ayudado al gobernar, si es posible mejorar la estructura del gobierno, porque también dentro de la reforma fiscal
hay colateralmente una reforma del Estado. Exacto. Aquí hay muchas instituciones, Sí. aquí hay una hipertrofia burocrática que debe ser abordada y para eso quizás lo mejor sería introducir algunas transformaciones en el aparato gubernamental, pero eso es una decisión que compete al presidente de la República. Sí. Estas preguntas yo se las hago porque realmente son preguntas que deben ir en este ambiente en que vivimos los dominicanos De actualmente. acuerdo, y yo te la contesto en función de evitar malas interpretaciones Exacto. e incluso de proporcionarte mayor objetividad. Sí. Ingeniero, finalmente ya usted... Has dicho finalmente dos veces. Dos veces, finalmente, en el Partido Reformista Social Cristiano, usted ha retomado sus funciones, regresa al partido para trabajar con ellos. No, mientras el partido siga como va, yo no voy a retomar mis funciones, porque en cierta forma he llegado a la conclusión de que me impide cumplir mis obligaciones con la nación, porque a veces tú vas a una reunión de un partido y si estás activo tiene que someterse a las líneas y si esas líneas no coinciden con lo que yo considero que son propicias para el interés nacional, entonces entro en un conflicto personal. Por eso me he replegado. Yo soy reformista, pero soy dominicano primero y quiero lo mejor para mi país. Muchísimas gracias, ingeniero Caram, por acompañarnos como siempre gustosamente en estas entrevistas de Agenda Semanal. Se le agradece su presencia aquí. Señores, a ustedes retornamos en breve con las conclusiones con esta nueva fachada luego de la pausa comercial. La más amplia y variada gama de artículos ferreteros y del hogar usted los encontrará en un solo lugar. Max Ferretería, la máxima atracción del comercio en Villa Consuelo. Visítela en la calle Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera, frente al mercado de Villa Consuelo, con teléfonos 809-536-4200 y 536-2967. Atendida personalmente por su propietario Mario Chabebe, el que nunca dice no hay. Max Ferretería, la máxima combinación de lo que usted necesita para su hogar y la construcción. Bien, señoras y señores, como siempre, son excelentes las entrevistas que presentamos aquí en Agenda Semanal con la comparecencia del ingeniero Guillermo Caram. Él es partidario de que en la República Dominicana, en este proceso de reforma, comencemos con la reforma madre, que es la reforma fiscal. De manera que es un punto que todos tenemos en agenda y ojalá el gobierno también tome en consideración estas sugerencias y propuestas de los entendidos en la materia económica. Gracias por su sintonía. Nos reencontraremos el próximo sábado a las 2 de la tarde rayando por aquí, por RNN Canal 27 y nuestro canal de YouTube Agenda Semanal TV. Suscríbanse a nuestro canal para que le den seguimiento a todas estas entrevistas que presentamos en este espacio. Gracias por su sintonía. Bye bye. Feliz fin de semana.